presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Comenzamos contándoles de los tacos kilométricos que se registraron en las cercanías de Collipulli por un corte de ruta de los camioneros. Máquinas que transportaban combustible y todo tipo de vehículos quedaron varados por horas producto de la manifestación con la que piden la presencia del ministro del Interior en la zona ante los reiterados hechos de violencia. Están luchando por algo, pero sufrimos las consecuencias nosotros. ¿Mucho tiempo esperando para poder pasar? Como de las 10 de la mañana. Exactamente 4 horas. Al menos 10 kilómetros de taco. Ese era el panorama en la ruta 5 Sur a la altura de Collipulli, en la Araucanía. Un grupo de camioneros bloqueó el paso, exigiendo la presencia del gobierno frente a los últimos hechos de violencia en la zona. Lo iban a invitar a la moneda, pero nunca se confirmó nada. Entonces estamos aquí a la deriva. Hoy día ya cumplimos el 5.º día de movilización y vamos a seguir más fuerte que nunca porque necesitamos que se solucione el problema. Si esto no se hace presente una persona del gobierno, estos camiones van a quedar aquí. Y también van a quedar los camiones que abastecen las ciudades con otro tipo de enseres o víveres. Esta dura advertencia lanzaban a primera hora de este martes, donde se comenzó a generar una gran congestión vehicular. No pasó mucho tiempo hasta que el delegado presidencial llegó a la protesta. Sí, ya. Lo siento entonces por las palabras. Con este ambiente de tensión se encontró el representante del gobierno en la Araucanía, quien incluso tuvo que salir a aclarar sus dichos sobre las movilizaciones. Solamente exige la presencia del ministro y además que yo haya manifestado que si hubiera algún atentado iban a ser ellos los responsables van a ser quienes cometan el delito. ¿Quieren que venga el ministro? Sí, así es. ¿A comunicarse con él? Voy a intentarlo. Llamado al ministro del Interior, que desde el norte respondía a las acusaciones de falta de diálogo en la macrozona sur. Acuérdense que hay una mesa de trabajo justamente con una de las federaciones, una de las federaciones más grandes de camioneros. ¿Es suficiente eso para poder dar garantía de seguridad a todos? Por supuesto que no, pero hay avances en la materia. Avances que para los camioneros no son suficientes. Insisten en que el secretario de Estado debe viajar a la región para destrabar las movilizaciones que llevan varios días y que dejan estas escenas. Muchas horas, ¿cierto? Y nosotros la pregunta es, está bien, el ministro del Interior tiene muchas cosas en su agenda, pero la prioridad, ¿por qué está tan hermético? ¿Por qué está tan cerrado? ¿Por qué no puede tener un diálogo con la gente que está afectada acá? Estoy totalmente apoyando el paro y ojalá que no dejen pasar ni de sur ni a norte. Uno no puede vivir así, uno no puede andar asustado, trabajando, deberíamos andar tranquilos. El Estado debería protegernos, pero no pasa nada. Manifestación que está lejos de terminar, si bien finalmente accedieron a despejar partes de la ruta para permitir el acceso de algunos vehículos, seguirán analizando de qué manera continúan expresando sus demandas. Bueno, siguen las repercusiones tras conocerse los Pandora Papers. La Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos van a analizar si existieron o no eventuales delitos en la venta de Minera Dominga relacionados con el presidente Sebastián Piñera o sus hijos. Expertos advierten, sin embargo, que en materia penal algunos de los posibles ilícitos estarían prescritos. Un lío que, lejos de bajar en su intensidad, sigue sumando nuevos actores, voces críticas y mantos de duda en torno a un supuesto nuevo caso de conflicto de interés del presidente Sebastián Piñera. La decisión del fiscal nacional de pedir a la unidad anticorrupción analizar los antecedentes revelados en los Pandora Papers fue bien recibida. Existe una facultad que tiene el fiscal nacional en que excepcionalmente puede él asumir investigaciones cuando la entidad de la persona investigada lo amerita y que otra persona puede investigar al presidente de la República en un sistema presidencial que no sea el fiscal nacional. Me parece correcto que el fiscal nacional pueda dar certeza a la ciudadanía que esa investigación se llevó adelante con total exhaustividad. Y es en lo que se basa la defensa del mandatario y el gobierno. Agosto de 2017 y la Corte de Apelaciones ratificaba el sobreseimiento definitivo de la indagatoria del caso Exalmar Dominga. No había pruebas de que los hechos expuestos eran delito. Esos hechos ya quedaron firmes, están juzgados y existe una prohibición de un doble juzgamiento respecto de un mismo hecho.
Ahora bien, si estos hechos son nuevos, se podría iniciar una nueva investigación. Y ahí es donde viene lo nuevo, los antecedentes revelados por los Pandora Papers sobre la venta de la participación de la familia Piñera del proyecto Dominga, mientras el mandatario ya ostentaba el cargo, serán revisados. Quien fue uno de los abogados querellantes el año 2017 cuestiona el papel que jugó la Fiscalía. La investigación que realizó el 2017 el fiscal Guerra fue absolutamente vacía de contenido, de acuciosidad, y quisiera ser enfático y claro. Lo que dice Sebastián Piñera y lo que dice su vocero es absolutamente errado. Jamás el fiscal Guerra investigó sus antecedentes y los antecedentes que nosotros señalamos respecto a Minera Dominga. Este martes el Servicio de Impuestos Internos comunicó que analizará los antecedentes del caso Pandora Papers para verificar si se cumplió la ley tributaria y para tomar medidas si hay irregularidades. Para expertos en materia penal, los antecedentes preliminares dan cuenta de la existencia eventual de delitos investigables. Con una posible negociación incompatible. Esto es el funcionario público que, teniendo un interés en un determinado tema, toma decisiones a ese respecto. Y si uno hilara más fino y fuera más estricto, incluso, eventualmente incluso podría sostenerse una tesis de cohecho. Tráfico de influencias puede existir. Que se configura cuando un funcionario público intercede en relación a otro funcionario público para que éste a su vez adopte una decisión favorable a él o a su familia. Para que el caso pueda ser investigado de nuevo por la Fiscalía debe cumplir una serie de requisitos: existencia de un delito no previsto antes, analizar si esos antecedentes ya fueron investigados y revisar los plazos de prescripción. Vaya que parece ser el principal obstáculo, pues los hechos ocurrieron en el 2010 y los simples delitos prescriben a los 5 años y otros más complejos como el cohecho a los 10, plazos ahora cumplidos, pero que sí podrían haber sido investigados el 2017. Eso apuntaría más bien a una investigación insuficiente e incompleta que se hizo en los tiempos en que esto debió haber sido investigado, es decir, durante el año 2017. Complejo escenario en que la Fiscalía deberá dilucidar si realizará finalmente una acción penal a raíz de este escándalo internacional. Lo importante es que independiente de quién sea investigado, el tratamiento sea igual, ¿no? Bueno, y tras la inédita caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, todos nos dimos cuenta ayer, evidentemente, y lo sufrimos, aún hay dudas sobre las causas que provocaron su colapso, justo horas antes de que la exgerenta de productos de la compañía entregara un testimonio clave en la investigación por malas prácticas. No nada, ni Instagram, ni WhatsApp, ni nada. Tengo que estar llamando a todos, po. Perdón por la interrupción de hoy. Fue la peor caída total en su historia. Facebook, Instagram y WhatsApp se fueron a negro por más de 6 horas, dejando sin servicio a más de 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial. Y hasta hoy nos preguntamos por qué. ¿Qué provocó el blackout de las redes sociales? Esto es exactamente igual que cuando tú estás sentado arriba de una rama de un árbol y cortas esa rama, ¿no? Es cuando te equivocas del lado donde estás sentado, digamos. Entonces, a ellos les pasó lo mismo. En el fondo, cortaron la rama en la cual estaban sentados, que era, tienes que imaginar que todas estas empresas están trabajando full remotas hoy día, prácticamente no hay personal en físico, digamos, en los distintos lugares. El DNS en el fondo tuvo modificaciones, ¿ya? Y sin el DNS, que es como una guía telefónica en la cual yo busco una dirección y encuentro el lugar donde está, no estaba enlazado. El equivalente a buscar una guía telefónica y que alguien haya sacado la hoja. Trato de buscar dónde está la persona y no encontré la dirección y simplemente no la pude encontrar. Prácticamente no estaban. Los efectos: más de $6.000 millones de pérdidas para su creador, caída de publicidad y millones de usuarios sin acceder a su fuente laboral. Pero el peor efecto fue la creciente desconfianza sobre cómo explicó la compañía los hechos que para muchos expertos eran completamente evitables. Yo te diría que, no sé, mitad y mitad, digamos, uno podría tener 50% de probabilidad de que haya habido una mala intención y que sea un hacker que votó esto adrede o incluso que la compañía para distraer la atención. Todas estas teorías de conspiraciones de distintos lados que uno pudiera querer, pero también es perfectamente probable
que haya sido una cosa técnica, ¿no? Y claro, la inédita falla se produjo justo horas antes de lo que ocurriría este martes. Ante el Senado de los Estados Unidos llegó a declarar Frances Hagen, ex trabajadora de Facebook y que filtró documentos claves sobre el comportamiento de la compañía detrás de la red social. Los acusó de privilegiar el contenido incendiario que saben generará compromisos sobre el bienestar público y también de ignorar los efectos negativos de Instagram entre los adolescentes. El liderazgo de la compañía sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no harán los cambios necesarios porque han puesto sus astronómicas ganancias antes que las personas. Además, apuntó a la logística de información que tiene la compañía. Creo que la constante falta de personal de Facebook en las operaciones de información de contraespionaje y los equipos de contraterrorismo es un problema de seguridad nacional. Investigación que sigue adelante contra la compañía detrás de las redes sociales más importantes del mundo en la peor semana de su historia. Hacemos una breve pausa y al regreso les contamos que Javiera Blanco y 3 ex generales directores de Carabineros fueron formalizados por una millonaria malversación de fondos públicos. Volvemos con eso y muchísimo más. Volvemos con la información de último minuto para contarles que una persona murió en un violento incendio que afectó a 5 casas en Pudahuel. Nicolás Krum nos cuenta más antecedentes. Nicolás, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Sí, un incendio que comenzó a eso de las 17 horas en calle Rolando Caicedo con Harry Truman en la comuna de Pudahuel. Fueron finalmente 6 inmuebles los que terminaron consumidos por las llamas. Se habla de 5 casas y un inmueble que habría sido una sede municipal de la comuna de Pudahuel. Como tú bien decías, lamentablemente informar una persona de 19 años sería un hombre que no alcanzó a salir del interior de una de estas casas y finalmente, producto de la intensidad de las llamas, perdió la vida en el lugar. Un siniestro que también dejó como damnificados a 25 personas y que por el momento el Departamento de Investigaciones del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal está investigando cuál habría sido, bien digo, la causa de este siniestro. Para tener más detalles, escuchemos lo que comentó Bomberos respecto de este incendio. Sí, la rapidez se generó por el material que estaban en construcción este tipo de casas, un material mixto, ya sea un material sólido y construcciones de material ligero. Entonces eso ayudó a la rápida propagación del incendio, a pesar de la rápida llegada de bomberos también, pero la aglomeración de materiales que había al interior provocó esta propagación que como les dije, lamentablemente provocó el fallecimiento de una persona. Lamentablemente en este caso, Mónica, fue clave el material con el que estaban construidas estas casas para que se propagara rápidamente las llamas en este incendio que, como decíamos, lamentablemente terminó con una persona fallecida y por el momento se indagan aún cuáles fueron las causas de este siniestro. Importante investigar esas causas, es de esas noticias que nunca nos gustaría tener que dar. Nicolás, muchísimas gracias. Buenas noches. Y cambiamos, vamos a otras informaciones por homicidio frustrado. Fue formalizado el conductor del Uber que golpeó a un menor de edad con una llave cruz y posteriormente lo pateó cuando estaba en el suelo. Su defensa argumentó que se trató de una legítima defensa ante las amenazas de los menores que no querían pagarle, pero de igual modo fue dejado en prisión preventiva. Agachó la cabeza al ver las cámaras, pero tras algunos segundos volvió a levantarla. Sabía que lo buscaban hace 2 días, sabía que ese era solo el inicio de un proceso judicial en su contra. Jonathan Muñoz Toro, horas antes había sido detenido por golpear de manera irracional a un menor de edad la madrugada del domingo mientras trabajaba como conductor de Uber. Me encantaría que me revisen y que me hagan lo que queráis, ¿ya? Pero a mí lo que más me importa ahora, más que mi integridad, ¿ya?, es que se haga justicia al respecto. Según la declaración de la víctima y sus acompañantes, todo habría comenzado tras un conflicto por el pago de una carrera desde Ñuñoa a Las Condes. La manera de pago, que en este caso es por intermedio de una tarjeta de crédito, habría generado la molestia por parte del conductor y de ahí en adelante se generó una discusión fuerte que deriva finalmente con la agresión por parte del conductor hacia la víctima en varias oportunidades con este elemento contundente encontrado ayer en horas de la mañana. Sin embargo, en medio de la audiencia de formalización de cargos en contra de Muñoz Toro, su defensa planteó otra tesis, en la cual señala que él fue atacado y que habría actuado bajo legítima defensa. Cuando ellos le empiezan a señalar a mi representado que simplemente no le iban a pagar, y mi representado le estaba diciendo que él también tenía la máquina, que por favor le pagaran porque estaba trabajando, la persona que iba con alcohol de iniciales RJ
A, quiebra en el asiento del copiloto, es decir, en el tablero, una botella. Botella con la cual, según la defensa, habrían amenazado al conductor del auto. Además, según su relato, el viaje no se habría pagado ni con tarjeta ni con efectivo. Tesis que no es compartida por el fiscal del caso, quien decidió formalizar por homicidio simple en calidad de frustrado. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, atendido que se estimó que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad, principalmente dada la gravedad de la pena asignada al delito y las características del hecho. Petición que fue aceptada por la justicia. Jonathan Muñoz Toro quedó en prisión preventiva en el inicio de una investigación que se extenderá por 60 días. Mientras, el menor de edad agredido continúa internado pero recuperándose favorablemente de las lesiones provocadas. Vamos a otras noticias. Fuimos testigos de la larga espera de una familia en el aeropuerto. No podían salir del país por problemas en su permiso. Se trata de una madre y sus 3 hijos que esperaban irse a vivir a Portugal. Todo esto mientras el gobierno ya trabaja en un nuevo protocolo para que menores de 6 años puedan salir de Chile. Yo me tengo que ir, mi esposo me está esperando, yo tengo toda la documentación donde declara que mi esposo me está esperando. Esto ocurrió el lunes. María Ángel y sus 3 hijos buscaban respuestas en el aeropuerto sobre por qué le negaban la salida a los niños para irse a vivir a Portugal, donde la espera su esposo. Y este martes, pocas horas antes de su vuelo, seguían allí sin comprender. La primera solicitud la hice a nombre mío, ¿verdad? Porque pensé que era nombre mío y luego llamo al call center. Esa primera solicitud fue rechazada. Llamo al call center y al call center me dijeron de que no, que las solicitudes eran a nombre de los niños. Información cruzada que la tuvo en vilo por meses. 9 veces ha cambiado sus pasajes desde abril del año pasado, cuando se cerraron las fronteras, y este martes era su última opción. El problema: aún no estaba aprobada la autorización debido, dicen las autoridades, a que no adjuntaba sus papeles en un archivo legible. Allá está nuestro papá y queremos juntarnos con él, ya que es mucho tiempo sin verlo. Llevamos 2 años sin verlo porque desde que comenzó la pandemia. Su padre había alcanzado a salir de Chile antes de la llegada del COVID-19. Los 3 niños están dentro de las causales que se permiten para autorizar viajes al extranjero en menores que aún no han completado su esquema de vacunación o aún no pueden inocularse. Estos son: realizar actividades fundamentales e imprescindibles para el país, situaciones de carácter humanitario, actividades esenciales para la salud y viajes sin retorno. Este último es el caso de esta familia, pero ¿qué ocurre con los otros niños y niñas? Por ahora se deben quedar en suelo nacional. Me parece mal porque a veces uno tiene cosas urgentes que hacer y por motivos personales igual no puedo viajar. Nosotros perdimos un vuelo, viene de Viña, sufrimos mucho, así gran problema. Hacer algo gobierno que más fácil que salir niña. Marisol necesita ir a ver a su familia en Bolivia, pero tiene que viajar con su hijo de 3 años y Exxon desea que su sobrino de 1 mes de vida viaje a Ecuador. En tanto, María Fernanda nos cuenta desde Talca que ya ha cambiado su pasaje en reiteradas ocasiones para un viaje a México. Son 7 personas en total, 2 niños, uno de ellos de 4 años. Salud mental para ellos. Yo noto a mi hijo estresado, muy estresado. Yo no tengo problema que mi hijo tenga que hacer cuarentena y nosotros tengamos que hacer cuarentena. Pero ahora estos problemas podrían tener solución. El gobierno se encuentra evaluando un nuevo protocolo para niños y niñas menores de 6 años. Por supuesto, tomando todos los resguardos sanitarios para su regreso, es decir, la realización de un PCR y de una cuarentena más prolongada, dado que estos menores no van a estar vacunados. Como primera recomendación, no. Lo ideal es que salir al extranjero vacunado, pero es comprensible que si hay niños que todavía no están vacunados porque no hay vacunas aprobadas para ellos, el resto de la familia necesite llevarlos. Este eventual nuevo protocolo aún no está zanjado, pero podrían haber noticias pronto, mientras que María Ángel y sus hijos pudieron solucionar su problema y tras una larga espera en el aeropuerto, por fin ya vuelan rumbo a Portugal. Gracias a Dios con mis 3 hijos. Instalar un GPS para su auto no solo puede ser útil en caso de robo, sino que también gratis. Así lo establece la ley antiportonazos, que ya está vigente y obliga a las compañías de seguro a entregar este dispositivo a los clientes que lo soliciten. Eran 3 personas, una manejaba, una vigilaba que no viniera nadie.
un auto blanco con patente cambiada ya, me trató de hacer el portonazo. Fue en las puertas de su casa. Daniel alcanzó a lanzar las llaves hacia su antejardín y frustró el robo. Y es que por ningún motivo quería entregar su auto recién estrenado. Lo había comprado hace 20 días, entonces por eso después con todo lo que me pasó tuve que invertir en seguridad. Así que preguntó por todos lados cómo podía aumentar la seguridad de su vehículo. Por los mismos grupos de WhatsApp que por la misma camioneta y ahí ellos te decían, oye, ¿sabes qué? Los que tengan auto nuevo, pídale a la aseguradora el GPS por un tema de la ley antiportonazo. Ley que entró en vigencia el año 2019 y que exige a las aseguradoras incluir en sus pólizas de seguro la entrega de dispositivos GPS sin cobro adicional y no solo para autos nuevos. Al estar publicada esta ley, nosotros como Asociación de Aseguradores hemos trabajado en un protocolo de entrega de este GPS, lo que se hizo con el Ministerio Público, las policías y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y con ello llegamos a un acuerdo. La exigencia es válida para todos quienes contraten o hayan contratado un seguro automotriz desde el 26 de julio de 2019. Los consumidores deben solicitar el GPS a su aseguradora y lo recibirán de forma gratuita. El GPS viene primero que nada, con un botón de pánico, que si te están robando tú aprietas ese botón, si es que tienes el tiempo, lo aprietas y llega el mensaje, llega de urgencia a 5 teléfonos que tú ya tienes programados. Las funciones varían de acuerdo al modelo, pero lo que todos los dispositivos logran es localizar exactamente dónde está el vehículo, permitiendo seguir su rastro después de un robo. Pero su entrega sin costos es una novedad para muchos, que pocos sabían de la ley antiportonazos. Es muy menor el impacto que ha tenido o en la penetración de este servicio y muchos no están dispuestos a sumar más valor. Porque si bien la entrega del dispositivo es gratuita, la instalación y activación del GPS corre por cuenta del propietario del vehículo. Y que sea un lugar seguro donde lo pueda instalar también. No lo puede llevar a cualquier lado porque es una instalación eléctrica que está más allá de lo que puede hacer un técnico común y corriente. Con el dispositivo funcionando, los conductores podrán seguir el paso de su vehículo ante cualquier eventualidad, servicio que Daniel no dudó en contratar después de vivir esta escena. Ahora paga casi 5.000 pesos adicionales todos los meses para que su auto esté más protegido. Dentro de la misma aplicación del teléfono tú vas siguiendo el auto en este caso, ¿cachai? Lo ideal siempre es tenerlo el GPS en más personas. Así, desde su celular y el de sus cercanos, siempre podrá monitorear la ubicación del dispositivo. En Chile son cerca de 1,5 millones los vehículos que están asegurados, solamente 1/3 del total. Actualmente el SENAC se está haciendo cargo del problema de información, ya que está proponiendo el rediseño de una hoja resumen de cotización de seguros automotrices. Incorporando información sobre este servicio y sus precios, el SERNAC también está fiscalizando a las compañías de seguros para verificar que cumplan entregando los dispositivos a sus clientes y así disminuir los tan temidos portonazos. Revisemos otro caso de eventual corrupción, esta vez con malversación de gastos reservados. Tenemos 4 potenciales involucrados. ¿Cuáles son los montos? En el caso del ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, estamos hablando de 188 millones. En el del ex general director Gustavo González hablamos de 123 millones y en el caso de Bruno Villalobos, ex general también director de Carabineros, se trataría de 67 millones. ¿Qué pasó con la ex ministra y ex subsecretaria Javiera Blanco durante el gobierno de Michelle Bachelet? En su caso, la formalización es por malversación eventual de 42 millones de gastos reservados. ¿Qué pasó con ella? ¿Cuáles fueron las medidas cautelares que se discutió en la audiencia? Lo vemos en la siguiente nota. La señora Blanco recibía periódicamente sobres con dinero. No se puede formar una opinión categórica. El tema de la corrupción en nuestro país es un tema preocupante. Y sin duda es un tema que por estos días sigue preocupando. Más de un año ha pasado desde que el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella en contra de Javiera Blanco, quien hoy fue formalizada por la malversación de más de 42 millones de pesos. Se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros y que le fue entregado mensualmente a través de sobres contenedores de dinero en efectivo. Sobres que según la Fiscalía habría recibido entre los años 2006 y 2010, cuando era subsecretaria de Carabineros. Se investigan más de 5.000 movimientos bancarios, entre ellos 8 depósitos a su cuenta. El jefe de gabinete recibía mensualmente un llamado del Departamento Cuarto de Carabineros. Le entregaba el sobre al oficial mayor jefe
de gabinete, quien necesariamente se lo entregaba en las manos a la subsecretaria Javiera Blanco. Parte de los testimonios de quienes habrían escuchado sobre estas entregas, recurrente conducta en la que habría participado la ex ministra de Justicia junto a los entonces generales directores José Bernales y Eduardo Gordon. El Ministerio Público considera que se requiere una firma una vez a la semana por seguridad de la sociedad. Señoría, en 5 años ella ha circulado por dentro y fuera del país. El séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento definitivo. Según la Fiscalía, todo comenzó con Bernales, quien habría creado un sistema de distribución con listas de beneficiarios. Así sustrajo 310 millones de pesos entre 2005 y 2008, mientras que Gordon y Gustavo González malversaron sobre 1.000 millones de pesos cada uno en sus respectivos periodos. Bruno Villalobos, en tanto, sustrajo 606 millones y en total al menos 3.285 millones de pesos fueron mal utilizados entre 2007 y 2017. Permitieron que otros funcionarios públicos se apropien de los caudales públicos dispuestos para dar cobertura a los gastos reservados, destinando solo una porción de dichos fondos públicos al desarrollo de actividades públicas. En ese periodo, Carabineros recibió 5.724 millones de pesos para gastos reservados, de los cuales solo el 41% se destinó a las instituciones, según el Ministerio Público. El resto fue distribuido entre los involucrados para fines personales. Hemos asistido más que a una audiencia de formalización, a un espectáculo. Se han aportado pruebas contradictorias, pobres o de acusados en investigaciones polémicas. Finalmente, la exministra de Justicia quedó con firma mensual y arraigo nacional. Eduardo Gordon será formalizado el próximo 22 de diciembre tras no comparecer en esta audiencia. El juzgado de garantía decretó firma mensual y arraigo nacional, lo comentábamos entonces, para la ex subsecretaria Javiera Blanco, pero vamos a seguir revisando otras informaciones tremendamente relevantes. Por cuasi delito de homicidio fueron formalizados un doctor y una enfermera de la clínica alemana. La Fiscalía Oriente determinó que existió negligencia en el tratamiento de una infección de una guagua que murió en el 2018. El pequeño habría desarrollado el cuadro infeccioso tras recibir un alimento aparentemente contaminado. Entendemos que las negligencias médicas en Chile por lo general no son investigadas ni llegan a este punto. Cuando se hacen las cosas mal hay que investigarla. En 2018, Felipe y Cayoko iniciaron una batalla legal en contra de quienes resultaran responsables de la muerte de su primer hijo, Kentin, en la clínica alemana. El neonato falleció tras sufrir una infección. Tras 4 años de pericias e informes médicos, esta jornada se formalizó al doctor y a la enfermera a cargo del pequeño. La Fiscalía determinó que hubo negligencia médica en el tratamiento. La inactividad de ambos permitió que el cuadro clínico de sepsis del menor recién nacido, Kentin Méndez, siguiera empeorando sin recibir el tratamiento indicado en tiempo y forma hasta el punto de ingresar a la fase de shock séptico hemorrágico que produjo finalmente su fallecimiento. El doctor y la enfermera fueron formalizados por cuasi delito de homicidio. Según las pericias, la alimentación parenteral que recibió Kentin en la clínica alemana estaría contaminada. El producto venía de un laboratorio externo. Esto habría provocado la infección del neonato. De acuerdo a la Fiscalía, el personal médico no habría reaccionado a tiempo para frenar el cuadro infeccioso. Su muerte se produjo con ocasión de la negligencia de los profesionales de la salud indicados en la atención de este menor, ya que demoraron mucho tiempo entre el diagnóstico del cuadro bacteriano que éste tenía con la efectiva aplicación del tratamiento antibiótico. Los padres del pequeño contrataron a un perito extranjero para determinar si habían responsabilidades penales en lo ocurrido, porque sabían que varios niños habían consumido el mismo alimento. Sin embargo, ellos sí se habían recuperado. Se preguntaron qué había salido mal en el tratamiento de su hijo. Las acciones desplegadas por el equipo médico no se desplegaron de manera oportuna y particularmente con respecto al tratamiento de la sepsis, no se administraron los antibióticos que son la principal forma de hacer frente a este tipo de infección. Se decretaron 5 meses de investigación. La Fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar para la enfermera ni el doctor, quienes siguen siendo parte del equipo de clínica alemana.
La verdad es que este es un hito en nuestro país. Las investigaciones penales por negligencia médica son poco habituales. Es bastante complejo llegar a un estado como en el que estamos ahora. La verdad es que sí, estamos muy conformes con el desempeño del Ministerio Público. El matrimonio siguió la formalización desde Australia, donde residen actualmente. Felipe y Cayoko dicen solo buscan esclarecer qué falló. Era encontrar la verdad, a entender dónde se falló, quién falló, cuáles fueron los procesos que no se cumplieron, con el fin obviamente de que esto no vuelva a suceder. A través de un comunicado, Clínica Alemana aseguró que están cooperando con la investigación para esclarecer los hechos. El proceso judicial recién comienza con la formalización de cargos. Felipe y Cayoko tienen esperanza de que al menos se aclaren responsabilidades. Por supuesto que lo merece esa familia. Y una grave situación fue advertida al interior del Laboratorio Genético de Carabineros. Tórulas utilizadas para muestras de ADN de diferentes investigaciones están contaminadas con otro perfil genético que no ha sido determinado. La Defensoría Penal Pública dice que van a revisar juicios donde las pruebas para llevar a cabo una sentencia pudieron ser de este tipo. Entre 1993 y el 2009, la policía alemana investigó 40 asesinatos y robos brutales. El denominador común era que el perfil genético de una mujer, que supuestamente era una experta criminal, se repetía. Nadie lograba encontrar un motivo para los diferentes ataques. Durante 16 años, la buscaron, la tildaron como la mujer sin rostro, incluso el fantasma de Heilbronn, y se invirtieron todos los esfuerzos para poder encontrarla. Hasta que tras los diversos análisis forenses, llegaron a buscar a la supuesta sospechosa. Trabajaba en una fábrica de los insumos con los que se tomaban las muestras. Se dedicaba a meter cotonetes a los empaques. Y su ADN estaba en todos los cotonetes de todos los casos. Famosa historia forense, ahora se preguntará qué tiene que ver con Chile. Bueno, también tenemos un fantasma sin rostro, luego que el laboratorio de Carabineros tuviera que cancelar la toma de muestras genéticas debido a una contaminación, dicen, de fábrica de las tórulas para las pruebas de ADN. Nuestro laboratorio de criminalística, dentro de sus procesos periciales y dentro también de sus elementos de control, detectó que se encontraban efectivamente alteradas estas evidencias. Viéndose además en la obligación, dicen, por transparencia, de revisar pericias realizadas desde el año 2017, según Radio Bio Bio. En la región de la Araucanía ya habrían 3 casos entre mayo y junio de este año, donde se encontró un perfil genético de sexo femenino, que no se sabe a quién pertenece. Son pruebas casi la prueba, digamos, madre, porque los exámenes científicos y las pruebas científicas son las que tienen bastante peso en un proceso, más que la declaración de testigos. Por supuesto vamos a pedir los informes a Carabineros, a la Fiscalía, los antecedentes que ellos puedan tener, pero es también un tema de credibilidad respecto de la prueba que se presenta en juicio. Los hisopos, según relata Radio Bio Bio, habrían sido comprados por Carabineros a la empresa italiana Copan, según un experto, un proveedor de carácter mundial y que cumple con altos estándares, precisamente para que lo sucedido en Alemania no se vuelva a repetir. Sometidos a certificaciones ISO, que verifican que efectivamente este material esté libre de ADN. Yo no puedo descartar que esto haya ocurrido, pero obviamente que es bastante difícil que eso pase. Cuenta que una contaminación de este tipo es fácil de advertir al comienzo del examen genético. Si esto ocurre en forma sucesiva, o es porque no se están tomando los controles adecuados, ni se están realizando esos controles, o bien porque puede haber un tipo de contaminación dentro del laboratorio. Carabineros desestimó que funcionarias del Labocar tengan responsabilidad. Por ahora las tórulas que quedaban en stock fueron apartadas en su totalidad. Informándose la situación al Ministerio Público, desde la Fiscalía Nacional aseguraron a Radio Bio Bio que una situación de estas características no debería tener repercusión en las investigaciones. Pese a esto, la Defensoría de la Araucanía tiene otra postura. Sí, la situación es grave, sin duda, no podemos disminuir el efecto que ello puede ocasionar. Vamos a revisar internamente los juicios condenatorios del año 2017 en adelante, donde parte de la prueba fue el ADN eventual de la persona imputada condenada.
En 2 semanas ya se tendría claridad de los casos donde figura este ADN femenino. El laboratorio de genética de Carabineros ya cumple 60 días sin trabajar por esta situación, error o negligencia, que puede haber dejado más de alguna consecuencia en alguna investigación judicial. Vamos a la política. Diputados desde la DC al Frente Amplio anunciaron que van a presentar una acusación constitucional contra el presidente de la República por el caso Dominga. Los diputados quieren explicaciones por las revelaciones de los llamados Pandora Papers e incluso los candidatos presidenciales le piden aclaraciones al mandatario. La caja de Pandora se abrió para Sebastián Piñera y el nombre Dominga seguirá rondando al presidente mientras le pidan más explicaciones por la compraventa de acciones que su familia tenía en el proyecto minero portuario el año 2010. Respuestas que eventualmente tendrá que dar al Congreso Nacional. Hemos acordado iniciar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad que está establecido en el artículo 8 y también por comprometer gravemente el honor de la patria. Después de una reunión de todas las bancadas de la oposición, acordaron la redacción de una acusación constitucional que busca responsabilizar al presidente por un acto que el gobierno asegura ya fue investigado y donde no existe conflicto de interés por la venta de acciones en un proyecto polémico por un eventual impacto medioambiental en la región de Coquimbo. Si no hubieran elecciones, su análisis no habría durado ni 30 minutos. Sin embargo, la presentan única y exclusivamente por razones políticas, para abusar de las razones políticas, basado en una mentira. Los hechos que han sido denunciados configuran claramente estas causales por las cuales podemos acusar al presidente de la República. Ninguna coyuntura extra está determinando esta acusación. Esta acusación vale por su propio mérito. Lo cierto es que la acusación involucra a algunos candidatos presidenciales, Gabriel Boric y Jasna Proboste. Ambos fueron parte de la comisión investigadora que analizó la participación de Piñera en Dominga el 2017, a pesar que la carta de apruebo dignidad nunca asistió a las sesiones. Según consta en la historia de la comisión, ahora el candidato tendrá que revisar esta acusación si es que prospera. Lo mismo podría pasar con Jasna Proboste en el Senado. El propio presidente de la República, recientemente en Ecuador, a propósito de una consulta periodística de terminar con los paraísos fiscales, él manifiesta su disposición a aquello, porque dice que precisamente en los paraísos fiscales lo que se esconde es el lavado de dinero. Entonces la pregunta es, ¿por qué la máxima autoridad de nuestro país hacía operaciones en los paraísos fiscales? Las dudas nacen en este caso y no solo en la oposición. Incluso quienes han sido del círculo cercano del presidente de la República le piden más explicaciones. Yo prefiero que el presidente siga aclarando en todos los lugares que sea necesario esto. Insisto, el camino de la acusación constitucional lo único que hace es seguir generando ingobernabilidad en un país que requiere orden, respeto, que requiere que las cosas funcionen. Y aunque al gobierno no le guste, las explicaciones del presidente tendrán que darse en el Congreso y de prosperar se votará en el Senado. Si uno actúa como juez tiene que actuar en conciencia, no por mandatos políticos ni por conveniencia de nadie. Espero que no sea verdad. Creo que es fundamental que se despeje toda duda que exista en esta materia y para eso hay que investigar. De seguir adelante, esta acusación constitucional podría terminar con la destitución de Sebastián Piñera. Por eso el gobierno confía en que ningún parlamentario de su sector estará a favor de la iniciativa. Ante la violenta ola de asaltos y homicidios que están sufriendo en sus comunas, los alcaldes de Maipú y San Bernardo solicitaron apoyo a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Aseguran que la baja presencia policial ha incrementado los niveles de sensación de inseguridad entre los vecinos. Apuntando en todo momento a sus víctimas, estos delincuentes ingresan a robar a un local de Maipú. Violentos asaltos como este lamentablemente han ido en aumento y sus protagonistas son cada vez más descarados, como en este otro asalto en el que los ladrones se dieron hasta el tiempo de descargar un camión en plena calle. Señora, salga de ahí. Según los vecinos de la segunda comuna más poblada del país, hechos de violencia como los portonazos y los asaltos a transeúntes por parte de ladrones que se movilizan en motocicletas y automóviles se han hecho recurrentes a causa de la falta de presencia policial en las calles. Jamás he visto que anden las patrullas
chequeando. ¿Para qué le digo? Vivo frente a una plaza. Jamás alguien ha ido a chequear. Ahí se consume, se hace de todo. Vivo en el sector poniente de Maipú y ya esta semana han habido 2 muertes para ese sector. Están desatados ya lo que es la delincuencia. Y claro, hay muy pocos carabineros. Estos delitos se suman a la invasión de comerciantes ambulantes que acaparan el espacio público en las calles aledañas a la plaza de Maipú, por donde por estos días es prácticamente imposible caminar, lo que además ayuda a incrementar la sensación de inseguridad entre los maipucinos. A cada 10 minutos aquí en Maipú se roban un auto. A mí hace poco me intentaron robar mi auto de mi casa. Te asaltan a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, portonazos el día y noche. Ya no andas tranquilo acá en Maipú. En el municipio están conscientes del problema, por eso el alcalde decidió solicitar una reunión urgente con la Subsecretaría de Prevención del Delito para pedir apoyo y un aumento de la dotación policial. Tenemos un montón de problemáticas sociales que están floreciendo y están estallando día a día. Y eso requiere una acción contundente por parte del Estado, articulando a los distintos actores. Y ahí estamos pidiendo un foco investigativo para desbarate de bandas, para incautación de armas, pero también proyectos de inversión en el espacio público. Este incremento en la sensación de inseguridad ha afectado también a los vecinos de San Bernardo, quienes este martes organizaron una protesta con el fin de visibilizar el problema y lograr que las autoridades de gobierno autoricen la creación de una nueva comisaría para la comuna. La delincuencia es todo el día, desde la mañana hasta la noche. Se han robado, han entrado a las casas, se han robado departamentos enteros, se han llevado hasta el perro. La sensación de abandono es gigantesca. Nuestro problema principalmente es la falta de dotación de carabineros. Nosotros tenemos 4 vehículos para 155 kilómetros cuadrados. En la Subsecretaría de Prevención del Delito advierten que los aumentos en la dotación policial deben ser autorizados por el Ministerio del Interior. Pese a ello, aseguran que aumentar el personal de carabineros es uno de los objetivos de las mesas de trabajo que se han iniciado con los nuevos alcaldes de Maipú, San Bernardo y otras comunas que también han solicitado y requieren de mayor presencia policial en las calles. Vamos a seguir trabajando colaborativamente en distintas cosas y que apuntan principalmente a tener una mayor capacidad de presencia policial, por supuesto para patrullajes y labores preventivas, pero también para tener una mayor capacidad de reacción frente a los distintos delitos. Además, las autoridades aseguran que la disminución de la presencia policial en las calles se explica en parte por la pandemia, ya que al igual que todos, cuando un carabinero mantiene contacto con alguna persona contagiada de COVID, debe por obligación realizar cuarentena, lo que se traduce en una reducción del personal con que cuenta cada comisaría. El año pasado aquí en la capital hubo 165 días sin congestión vehicular y eso tiene una explicación evidente, la pandemia. Sin embargo, ahora seguramente usted ya lo ha notado, los atochamientos volvieron y lo peor es que los expertos proyectan que en el futuro los tiempos de desplazamientos van a ser mayores. En las calles, en la ciudad, la información que te acerca al mundo. 7 de la mañana. Bienvenidos a Santiago, una de las ciudades más congestionadas de Latinoamérica, donde efectivamente sus calles mantuvieron un respiro durante la pandemia. Sin embargo, hoy 5 de octubre de 2021 comenzamos a ver los mismos tacos que el año 2019. Son las 8:13 de la mañana y estamos en la comuna de Quinta Normal, en uno de los puntos con mayor congestión. Vamos a ver cómo nos va para llegar al sector oriente de la capital, donde ya podemos ver en este lugar hay largos tacos. Este martes quisimos tomarle el pulso a la capital en distintos puntos, donde todas las comunas se encuentran en fase 4 o apertura inicial, y pudimos constatar que las vías expeditas quedaron solo en nuestras memorias. Demasiado, trabajé toda la pandemia y no había nada, pues ahora ya es un asco. Un asco, ¿no? Es horrible, los tacos son horribles acá. Yo vivo cerca del Valle de los Campinos, me demoro para acá como 20 minutos, aquí al frente. Voy para Las Condes, para Apoquindo con Manquehue. El taco es terrible. Antiguamente me demoraba, antiguamente yo te estoy diciendo unos días atrás, me demoraba unos 30 minutos, ahora me estoy demorando 1 hora, hora y cuarto, hasta hora y media. Las razones del fenómeno son simples. De a poco estamos retomando nuestras rutinas, sobre todo laboralmente. Este conductor se dirige a su oficina desde Quilicura. Nos explica que volvió a trabajar presencialmente 3 veces a la semana. ¿Y cuándo volviste más o menos ahí? Hace un par de semanas atrás y se ha notado el cambio en la fluctuación de tráfico. ¿Hacia dónde va?
Voy a Providencia en este momento y por lo menos unos 20 minutos más de congestión. Y se ha visto acrecentado por trabajo en diferentes puntos. Todo lo que es movilidad laboral se está realizando con bastante normalidad. Quizás lo único que está al debe es el sector educación, pero no alcanza a tener una incidencia tan grande como para que la congestión no se manifieste en lleno como lo estamos viendo hoy en día. Estamos observando velocidades que están entre 20 y 25 kilómetros por hora en promedio, y eso significa que tenemos una muy buena cantidad de vehículos en la calle. ¿Y cuáles son esos puntos de mayor congestión? Veamos. Según la OST, en Gran Avenida, desde Lo Espejo a Vespucio, entre las 7 y 10 de la mañana, la velocidad promedio es de 17 kilómetros por hora. Hacia el centro, en la Alameda, desde Manuel Rodríguez hasta Santa Rosa, la velocidad es cercana a los 18 kilómetros por hora. Vengo acá a Quinta Normal, ahora voy a San Joaquín. Y las rutas que me dan siempre son la carretera, pero también hay tacos. Me demoro como 35 minutos, ahora me demoré como 1 hora 10. Otro punto crítico es Eliodoro Yáñez, desde Tobalaba hasta Providencia. En la Florida también, desde Diego Portales hasta Vespucio, la velocidad es de 27 kilómetros por hora. Y otra razón para esta tendencia, la obsesión de los chilenos por adquirir un auto nuevo o usado. Para este año, las proyecciones de venta solo de vehículos nuevos son de 400.000 unidades. Y ese explosivo aumento del parque vehicular, el hecho de que entre más y más y más vehículos cada día a la circulación, lo único que hace es acrecentar este problema. Por lo tanto, lo que viene para los próximos años a la región metropolitana es un problema de congestión que va a ser intolerable. Un retroceso, lamentablemente, porque en 2020, escuche bien, hubo 165 días con baja congestión en Santiago, según un estudio holandés. Un 30% menos de tráfico que en 2019. ¿Y cómo va nuestro trayecto? Cultivando la paciencia. Son las 8:56 de la mañana y recién vamos entrando al centro de Santiago por la calle Manuel Rodríguez. Han pasado más de 40 minutos y aún no llegamos a nuestro lugar de destino. ¿Cómo podemos revertir la alta congestión que se espera para el futuro y así no perder tanto tiempo en desplazamiento? Según expertos, la solución tiene 2 letras: transporte público. Así se ha controlado en otras partes del mundo, sumado a la bicicleta. Política pública que hay que incentivar para tener una mejor calidad de vida. Bueno, los fondos de pensiones siguen cayendo. El Fondo E acumula casi 14% de pérdida este año. Ponga atención porque aquellos que están por jubilar pueden congelar su fondo para evitar seguir perdiendo dinero, una opción que muy pocos conocen. Yo soy ingeniero comercial, tengo 66 años, tengo 355 millones de pesos. Se supone que yo con esa cantidad de plata debería tener por lo menos un par de palos de jubilación. El caso de Gerardo no es común de encontrar. Ahorró mucho dinero durante toda su vida laboral. Camina por la capital cargando exactamente con 352 millones de pesos en su cuenta de la AFP, muy por sobre el común de los chilenos. Ahora llegó al fin el momento de jubilar, pero su pensión no será lo que él esperaba. Es como 1,5 millones. Si retiro el excedente que le llaman, o sea, es una especie de desahucio, me baja como 1,4 millones. Mucho dinero en comparación con otros pensionados, pero poco para lo que Gerardo esperaba, pensando en que ahorró más de 350 millones de pesos durante toda su vida laboral. No solo siente frustración por esto, sino también porque ve cómo los multifondos, especialmente el Fondo E, caen en su rentabilidad. En septiembre todos registraron pérdidas. Claro, yo he perdido 20 palos por lo menos. Sí. 20 millones, fácil. Y si a Gerardo lo golpea la caída del Fondo C, la molestia es mayor entre quienes tienen menos dinero ahorrado y están en el Fondo E. Se supone que es el multifondo con menos riesgo, pero fue el que más cayó, alcanzando un 4,35% en el 9º mes del año. Con esto, el Fondo E anota su peor desempeño mensual en su historia. Todo ello en el contexto del debate sobre el cuarto retiro de fondos previsionales. Los economistas atribuyen la caída de los fondos a la incertidumbre generada por el cuarto retiro, sumado al alza de las tasas de interés. Pérdidas históricas que golpean de manera especial a cientos de afiliados. Aquellas personas que están prontas a jubilar se van a ver más afectadas
justamente por la caída de estos fondos. Esto porque llegado a una edad ya más cercana a la jubilación, tanto hombres como las mujeres son traspasados a los fondos más conservadores que hoy son los que más pierden. ¿En cuál fondo estoy yo? Yo estoy en el fondo E. Yo tengo 61 años. ¿Cuánto? 61 años, me quedan 4 años. Claro, 4 años para jubilar, pero las pensiones son indignas. ¿Y tú crees que en 4 años vas a recuperar? No, en absoluto, no, en absoluto. ¿Qué caminos quedan entonces? ¿Qué puede hacer una persona que está cerca de jubilar y que ve cómo a diario su ahorro pierde rentabilidad? Aquellos que inicien el trámite pueden optar libremente a congelar los fondos. Significa que el administrador los lleva a una cuenta corriente y quedan con el saldo que tienen al día que se transfieren esos fondos. Escuchó bien, si va a jubilar puede pedir congelar los fondos. Lógicamente el dinero no tendrá rentabilidad, pero tampoco pérdidas. Esto mientras se tramita la pensión. Una vez aprobada, el dinero vuelve al fondo en que estaba. Otra opción, aunque menos atractiva, es postergar la jubilación para un mejor momento, considerando que desde enero a septiembre el Fondo E acumula casi 14% de pérdidas. Es una alternativa súper viable si hay que postergar un par de años mi jubilación para poder recuperar algo. Pero el tema es complejo. Para adelante tenemos muchas cosas que siguen presionando la renta fija nacional a la baja. Es decir, nada garantiza que, por ejemplo, con 2 años más de trabajo y de cotización se recuperen las pérdidas del Fondo E. Distinto es el caso de la que en la suma del año acumula ganancias de casi 10%. 3 años han pasado ya del trágico incendio en el hogar Santa Marta, donde murieron 10 adultas mayores. La causa del siniestro fue la inflamación del cañón de una estufa a leña y la Fiscalía está todavía a la espera de un peritaje para determinar responsabilidades. Mientras, evidentemente, las familias acusan negligencia y claman por justicia. Tengo a mi mamá aquí, estoy desesperada en realidad. La casa se quemó completamente. No cumplía las normas básicas para poder evacuar. Si no hubiera sucedido esto hasta el día de hoy, hubiéramos tenido, yo creo que a mi madre, digamos, viva. Madrugada del 14 de agosto de 2018 y un gigantesco incendio consumía el hogar Santa Marta en Chiguayante. 42 adultos mayores dormían en el recinto, pero 10 no pudieron ser evacuadas y murieron en el lugar. Más de 3 años han pasado, las interrogantes continúan y aún no hay responsables por esta tragedia que enlutó a la región del Biobío. Uno de los días más tristes que he vivido. Es una noticia muy dolorosa, que cuando tú recibes de que tu madre murió en las circunstancias que ustedes conocen. Pierre es hijo de Deyanira Venegas, que estuvo casi 2 años en el hogar. Laurentina Espinosa es otra de las víctimas de entonces 91 años. Cada aniversario sus familiares se reúnen afuera del recinto donde fue levantado un memorial para recordarlas. Mi suegra era un 7. Yo en vida se lo dije a ella, de que era muy buena persona. Era muy extrovertida, tenía 99 años. Y yo creo que hasta, si no hubiera sucedido esto, hasta el día de hoy hubiéramos tenido, yo creo que a mi madre, digamos, viva. Abuelitas que por voluntad propia o por decisiones familiares pasaban sus últimos años en esta casa de reposo. En este registro se puede ver cómo compartían una clase de cocina. Ella pidió a los hijos que la trajeran a un hogar. Y llegamos a este hogar y la trajimos a ella para que viera el entorno, todo como era, y le gustó. Pero todo cambió aquella noche de agosto. El hogar Santa Marta estaba construido de madera, por lo que el incendio originado en la estufa se propagó rápidamente. 10 mujeres de entre 71 y 101 años perdieron la vida. Una undécima logró salvarse milagrosamente. Tras una investigación, bomberos y carabineros concluyeron que la causa del siniestro fue accidental. Sin embargo, detectaron deficiencias en la instalación y mantención de la estufa a leña. Por eso las familias consideran que puede existir una presunta negligencia. Si bien es cierto, fue un accidente, creemos también, pero hay responsabilidades que no se cumplieron con
con la protección de nuestras madres y abuelitas. El hogar tiene mucha responsabilidad. La verdad es que nosotros con el tiempo hemos empezado a descubrir que faltaban hartas cosas, elementos de seguridad, los pasillos eran demasiado estrechos. En su informe, Bomberos asegura que la causa del incendio fue por una fuga de gases y la temperatura del cañón a leña encendida por corte del ducto, cuya radiación fue hacia la madera presente en el entretecho. Mientras el Lavocar fue incluso más allá y concluyó que la posible causa fue la inflamación del cañón de metal debido a una deficiente instalación y estado de la estructura, conformada por la unión de tubos de fabricación artesanal con fisuras y grietas, sumado a una incorrecta mantención del equipo y secado de la leña. Esto habría provocado entonces que la tubería se recalentara, provocando la inflamación del cañón en la zona de contacto con el entretecho, propagándose luego a las paredes de material ligero y avanzando por las habitaciones donde dormían las adultas mayores, que no murieron por el fuego, sino producto del humo. Hay informes que dicen que fue por asfixia, es decir, mi mamá gritó y pidió auxilio. Entonces eso es muy triste. El abogado Enrique Hernández es quien representa a 7 familias. Comparte que el incendio pudo ser accidental, pero es categórico en que igualmente existen responsables por las falencias detectadas. Estamos imputando negligencia, estamos imputando falta de cuidado y estamos imputando de alguna manera la falta de garantías. Es decir, lo que perseguimos nosotros acá es un cuasi delito de homicidio. Pese a los años transcurridos, dice estar conforme con el trabajo de la Fiscalía, que declinó participar de este reportaje, asegurando que la investigación se encuentra en una etapa decisiva, a la espera del resultado de un peritaje especializado, cuyas conclusiones serán trascendentales para adoptar determinaciones en la indagatoria. Lo que se está buscando determinar es si lo que ocurrió fue un problema de la calidad del material, o bien un problema de instalación, o bien un problema de la disposición que tenía este cañón con respecto al entretecho. Nueva pericia con la que se podría establecer responsabilidades penales contra quienes eventualmente tengan algún grado de participación en el fatal desenlace. Para los familiares de las víctimas, una de ellas es la administradora del hogar. Nosotros como familia firmamos un contrato con ella. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, ella es la responsable de todo lo que se ejecute dentro del hogar. El Hogar Santa Marta se formó como una casa de reposo en 1966. Desde 2010 lo administraba Marta López, quien no quiso acceder a una entrevista y prefirió dar sus explicaciones por escrito. No tengo responsabilidad alguna en ese incendio. Siempre se tomaron las medidas necesarias para evitar cualquier siniestro. La noche anterior ordené que cargara la estufa con poca leña y el personal de turno se encontraba en el salón comedor desde donde se podía observar todo el pasillo y la estufa. Familiares y el abogado insisten en que el hogar no contaba con todas las medidas para enfrentar una emergencia de este tipo y que el recinto, por ejemplo, no disponía de detectores de humo, lo que habría permitido evacuar a tiempo a las personas. Fue un accidente insospechado. Solo recuerdo que se había cambiado la chimenea del comedor grande por una estufa nueva, porque el viento hacía que saliera humo por el hogar y lo dejara en ese comedor. Tampoco podría concluir que existió culpa de los instaladores de esa estufa. Las mantenciones se encontraban al día y semanalmente se limpiaban. Este hogar no cumplía las normas básicas para poder evacuar en caso de una emergencia como esta. Entendemos también que no tenía la disposición ni siquiera estructural para poder resistir una emergencia como la que se vivió. Entendemos que el personal no estaba capacitado. Si bien el Hogar Santa Marta tenía sus papeles en regla, esta tragedia puso sobre la mesa las condiciones de las residencias de adultos mayores en el país. Activamos un plan para fortalecer a los establecimientos de larga estadía. Si bien la fiscalización corresponde al Ministerio de Salud, Senama sí tiene un rol de supervisión y de acompañamiento, que es la estrategia que hemos desplegado entregando asesoría técnica, capacitaciones, acompañamiento. Hemos, a partir de eso, establecido un compromiso, no solo con las víctimas, sino que también con los familiares de las víctimas, para que en Chile se comience a legislar en favor del adulto mayor que va a pasar sus últimos días en estos ELEAM. El resultado del peritaje clave debiera conocerse este mes y junto con establecer responsabilidades permitirá eventualmente formalizar la investigación de este fatal incendio que le costó la vida a 10 abuelitas, cuyas familias hoy claman por justicia. Esperar que la justicia haga su trabajo. La justicia te entrega paz. No lo vas a recuperar ni nada, pero
sientes que eso es lo que se necesita para poder seguir viviendo en paz con todo. Una mujer acusa que podría ser desalojada en cualquier momento por segunda vez. Es una de las víctimas de la conocida estafa de Eurolatina. Después de 20 años llegaron nuevos dueños a la casa. Ella acusa que no pudo recuperarla porque su abogado de entonces no hizo las gestiones cuando correspondía. Y lo más grave es que no sería el único caso. El reportaje es de las periodistas Silvia Oramas y Francisca Enríquez. A las 9 de la mañana se dejaron caer acá en nuestra casa y sin previo aviso, no avisaron, no dieron aviso, nada, señor. Nos despojaron de nuestra casa, nos echaron para afuera. Tengo una chiquitita de 5 años que llorando los brazos de su madre nos sacaron con todo, con violencia. Entre los años 90 y 2000, más de 600 personas denunciaron lo que sería uno de los fraudes financieros más emblemáticos de nuestro país. Este fue el primer caso en la historia de Chile de que se condenara a unas personas por el delito de usura. Se trata de Eurolatina, empresa de préstamos informales a cargo de los hermanos Pedro y Marcos Elgueta, a la que familias de escasos recursos solicitaron dinero para pagar sus deudas, sin pensar que esta acción les quitaría sus casas y terminarían en la calle. Esto fue una violación a nuestros derechos humanos de la familia, a la propiedad. Tuvieron que pasar 17 años en tribunales en donde creyeron que sería justicia, pero para algunos de ellos no fue así. En el año 2013, la Corte Suprema falló a favor de más de cientos de familias que fueron estafados por Eurolatina. A 8 años de esta resolución, muchos dicen seguir viviendo un calvario y temen pronto ser desalojados de sus casas. Ellas son Duri y su hija Cintia. Día a día viven con la incertidumbre de ser una vez más desalojadas de su casa como ocurrió en el año 2000. Ellas son víctimas de Eurolatina y todavía recuerdan la estafa que las dejó sin hogar. Fue algo muy choqueante, muy triste, muy penoso, porque nosotros no lo avisaron nada. Nos sacaron las cosas, nos echaron al suelo, los tiraron las cosas, los desalojaron, no les importó nada. Para afuera todo. Su casa, como la de muchos afectados, fue rematada. Tras estar una semana en carpa viviendo frente a su propiedad, decidieron volver e ingresar a la fuerza. Tenían la convicción de que estaban frente a una injusticia. A nosotros nos costó mucho esta casa, mucho. A mí y a mi esposo. No respetaron nada, no respetaron la casa, no lo respetaron a nosotros, no lo respetaron a mis hijos, no la respetaron a ella, tenía 5 años. Han pasado 21 años sin que nadie les reclamara la propiedad, debido al extenso juicio que vivieron junto a las otras familias. Y cuando creían que ya todo era parte del pasado, el 8 de septiembre de este año se enfrentaron cara a cara con los nuevos dueños de esta casa. Yo ya compré, ya pasó a mi nombre la casa. Yo soy la dueña, nosotros somos los dueños. Es que les va a salir caro, po. Sí, po. Porque esto va a juicio, po. Sí, po, sí sé. Pero ahora ahí está la nueva ley que estamos enterados de todo y la ya cuestión de la ley de... Pero no, Sí. eso no importa porque yo sé lo que se demora, yo sé lo que el trámite hay que hacer. Todos lo sabemos nosotros. Esta situación se concretó porque la empresa que se adjudicó su casa en el año 2000 fue Inversiones San Joaquín, empresa que justamente compró cientos de casas rematadas de familias víctimas de Eurolatina. En 20 años nunca se había vendido a un tercero. Y fue un golpe de gracia, fue de vuelta a lo que vivimos en los años 2000. Dulia junto a su hija reconocen no ser dueñas legales de su casa. Dicen que al ser víctimas de la estafa de Eurolatina, lo que están viviendo hoy en día no es justo, sobre todo tras el fallo de la Corte Suprema, que en el año 2013 finalmente condenó a los hermanos Elgueta por delitos de estafa y usura. Con eso después muchas familias pudieron, por una parte, recuperar sus casas y otro, demandar de los perjuicios que le habían ocasionado y recuperar el monto del dinero, porque las casas ya estaban ejecutadas. Pero quedó un grupo importante de familias que no pudieron hacer lo uno ni lo otro. Ellas fueron en ese último grupo de familias. Acusan que la principal razón fue por culpa del abogado que las representaba en ese entonces, quien tras el fallo no hizo las acciones correspondientes. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? Cuando empecé a estudiar Derecho, me di cuenta. Un profesor me dijo, ustedes ya tienen todo esto perdido. El abogado no hizo su pega. Se presume que el abogado iba a dar la vida por ella,
Pero el abogado, si no había plata, no caminaba nada. Se trata de Manuel Ibarra Concha, profesional que acompañó y asesoró desde un inicio decenas de víctimas de Eurolatina. El gran conflicto, dice la vocera, es que nunca se acordó en cobrar a los estafados, por lo que dicen los dejó abandonados. El señor Nelson Ávila le pagaba todos los meses por un montón de gente pobre, las más viejitas, las más pobres. El señor Ávila le pagaba a él, porque la gente no tenía. Lo más grave, dicen, es que los tiempos para realizar la tramitación terminaron. El año 2016 el veredicto prescribió, por lo que no se pudo hacer nada más. No tenemos casa, por culpa de él al final. Él podría habernos dicho, oiga, cobren el valor de la casa y se pueden comprar otra para seguir su vida normal. Ese mismo año su casa pasó de Inversiones San Joaquín a Inversiones Adela Goldwaite, que es parte de la misma empresa familiar, lo que hoy es una arista que el abogado penal de la causa asegura se debería haber investigado, porque para él, dice, no es extraño que esta casa se haya vendido recién 20 años después, cuando el delito ya está prescrito. Sino que aquí aparecían empresas que remataron, digamos, a granel prácticamente todas las casas que habían. En este caso, de un grupo de 600 personas, aparecían siempre los mismos ejecutantes. Rememorar este drama humano es sumamente doloroso. Más para cuando la gente empieza a sufrir el calvario de que mañana pasado va a ser desalojado. Fuimos hasta la oficina del abogado que es indicado por la familia como el responsable. Él las representó por años y cuando falló la Corte Suprema firmaron un mandato judicial para que él las representara en otras áreas. Yo con respecto a la señora Dulia, yo no podía presentarlo porque ella se fue de la oficina cuando recibió la indemnización y nunca me pagó un peso. Y estaba bajo su derecho, bajo pensó que era plata de ella, ¿cierto? Y no pagaba los honorarios, porque como ella decía que a mí los honorarios me los pagaba el ex senador Ávila, siendo que él pagaba solamente 15.000 pesos por persona, y mi cuota era de 30, por lo tanto tenía una deuda conmigo. Según indica este abogado, desde que comenzó la representación de las familias se acordó que se debía pagar por honorario. Incluso demandó a ciertas familias que no le pagaron. De acuerdo con este documento que él mismo nos entregó, en ninguna parte se ve que demandó a Dulia Leiva. Le solicitamos si tenía algún respaldo en donde se acordara el pago de honorarios con la denunciante y esto fue lo que pasó. Tendría que buscarlo porque no lo busqué, porque no busqué ese contrato. Ella misma reconoce que nunca pagó. Y eso... Ella indica que nunca se le mencionó. Por eso yo le digo que para nosotros es fundamental como medio ver ese documento. Lo que pasa, le estoy diciendo, no tengo la obligación de mostrar. Hoy estas mujeres piden ayuda y no son las únicas. Al menos 15 familias que son víctimas de Eurolatina se encuentran en la misma situación. En cualquier momento pueden ser desalojados. Incluso algunos no tienen ningún hogar. Hasta la fecha ando de tumbo en tumbo porque no tengo dónde vivir. Esto es un calvario, porque, no sé, ya perdí la cuenta de los años que hemos estado luchando. Las mismas personas que estamos favorecidas por el dictamen de los tribunales, vamos a tener que nuevamente estar en la calle, recurriendo a abogados, buscando una solución. Piden poder encontrar una rápida solución, en donde con una carta al presidente esperan justicia. Entonces yo estoy solicitándole a él derive al ministerio que corresponda, a Serviú para subsidios habitacionales y que derive a bienes nacionales para regularizar las propiedades que la gente hoy en día aún vive. Hoy Dulia junto a su hija ya están pensando en otras alternativas. Incluso Cintia, quien estudió Derecho, tiene un objetivo claro si no reciben ayuda. Después de 21 años tendré que tomar yo la causa, seguirla tomando yo. Y algo será para la justicia. Vamos a otras materias. Hace instantes el gobierno anunció la creación del Área Marina Costera Protegida Archipiélago Jumlo. Y todo esto según el Ministerio del Medio Ambiente, que va a presentar una propuesta de más de 223.000 hectáreas para la protección de este sector en la región de Coquimbo. Se va a conformar por 8 islas, donde actualmente están las reservas marinas Choros Damas e Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. El objetivo es proteger el ecosistema del lugar y también para facilitar, dijeron, la fiscalización del cuidado de la zona. La idea va a ser discutida ahora en la mesa del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad durante el último trimestre de este año.
El gobierno inició la entrega del ingreso familiar de emergencia laboral, acompañado por los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y de Trabajo, Patricio Melero. El mandatario encabezó una actividad en la que detalló que este beneficio tiene como objetivo fomentar la creación de empleos. El monto dependerá del género, edad y condición del trabajador, pero va a tener un tope de 250.000 pesos, los cuales serán entregados directamente. Algunos de los requisitos son tener un contrato nuevo de trabajo en el mes en curso o mes anterior a la postulación y un sueldo menor a 1.011.000 pesos. Y después de 8 años va a volver el recorrido en tren que une Santiago y San Fernando. Son 4 viajes diarios que se van a iniciar el próximo 12 de octubre en una primera etapa y con los que se espera beneficiar a más de 1.000 pasajeros diariamente. Esto es parte del paisaje que se puede apreciar durante el trayecto del tren que va desde Estación Central a San Fernando, un servicio que el próximo 12 de octubre se reanudará después de 8 años de haber estado suspendido. Lo vamos a retomar en una modalidad de piloto justamente para probar la demanda. Van a ser 4 servicios que van a estar diariamente entre Santiago y San Fernando, pensando justamente en las personas que trabajan y laboran y estudian en la ciudad de Santiago. Serán 4 los horarios diarios de viaje de este proyecto piloto DF, que en esta primera etapa se realizarán solo de lunes a viernes. Creemos que va a ser entre 3 y 4 meses que vamos a estar haciendo esta evaluación de demanda. Sin duda, toda la situación sigue afectada por la pandemia. Hoy día estamos, por suerte, viendo la luz y eso nos permite reactualizar y revitalizar todos nuestros servicios. Un servicio que estuvo suspendido desde el año 2013 y que fue solicitado tanto por la ciudadanía como por las autoridades comunales. Es una buena medida porque mucha de nuestra gente va a trabajar a Rancagua, a Santiago y también a hacer algunas diligencias que le van a permitir hacerlas en el día, así que estamos muy contentos. Estamos contentos con el plan piloto, pero creemos que hay que seguir haciendo los esfuerzos necesarios para que la normalización del funcionamiento sea lo antes posible. La duración del viaje entre Estación Central y San Fernando es de 1 hora y 45 minutos aproximadamente, tiempo que una vez que se asiente el trayecto y se agreguen nuevos recorridos, se espera disminuir. Muy bueno porque hay gente que aquí que le cuesta la locomoción. Sirve para conectar la región y de alguna manera también se le hace más barato a la gente. Ahora nosotros vamos a tener la posibilidad de facilitarnos la vida prácticamente. Es una buena alternativa para viajar con los niños y para ir conociendo otro transporte. El costo del viaje entre Estación Central y San Fernando será de 3.400 pesos, monto que podrá ser pagado con la tarjeta electrónica del servicio a Rancagua. Un plan piloto que en esta primera etapa espera beneficiar a más de 1.000 pasajeros diariamente. Los ministros del Interior y de Desarrollo Social se encuentran en la macrozona norte para monitorear la implementación de las medidas anunciadas por el gobierno ante la crisis migratoria. Carla Rubilar, Rodrigo Delgado y autoridades regionales recorrieron el sector de Colchane, donde ya se encuentra instalado un campamento móvil para ampliar el contingente de carabineros. Además, durante esta jornada comenzaron los trabajos para disponer de carpas y containers para una primera acogida sanitaria para los migrantes. Fueron absueltos los 2 acusados por el delito de incendio en la estación del metro La Granja durante el estallido social. Se trata de Omar Jerez Mesa y Jeremy Ramírez Bravo. Y este era el segundo juicio oral que enfrentaban por el caso luego de que la Corte de Apelaciones decidiera anular el primero a petición de la Fiscalía. Se concordó entonces que la nueva acusación sería por el delito de incendio calificado en vez de delito de incendio en grado de tentativa y daños simples. Sin embargo, esta vez el tribunal solo condenó a Ramírez por daños a la estación. De esta manera, fracasó el intento de la Fiscalía Sur de aumentar las condenas. Y la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Por unanimidad, los diputados y diputadas aprobaron la iniciativa que modifica la norma sobre abandono de familia y pago de pensión de alimentos. Con esto se busca terminar con la impunidad del 84% de las deudas impagas. Ese es el nivel. El registro va a inscribir a quienes estén obligados al pago de la pensión por resolución judicial y a quienes adeuden al menos 3 mensualidades consecutivas. Ahora el proyecto quedó en condiciones de ser firmado por el presidente Piñera para su promulgación.
Y más de 20.000 personas marcharon en la ciudad de San Carlos, en la región del Ñuble, por la defensa del rodeo y las tradiciones chilenas. Asociaciones de guasos, galgueros de carreras a la chilena y folcloristas a caballo y en carretas marcharon por un costado de la Ruta 5 Sur para manifestar su descontento con las iniciativas que buscan eliminar algunas de las tradiciones y de estas competencias campesinas y el rodeo, acusando justamente maltrato animal. La manifestación terminó con un acto donde se anunciaron nuevas marchas y actos en defensa de estas tradiciones. Muchísima atención porque en nuestro sitio web les contamos detalles, del inicio del pago del IFE laboral. Hasta 250.000 pesos podría recibir mensualmente. Pongan muchísima atención porque toda la información está, como siempre, en nuestros sitios web. Bueno, y cerramos esta edición de Chilevisión Noticias. En breve, un nuevo capítulo de Yo Soy All Star en su recta final. Nos vamos a ver allá. Y aquí en CNN Chile Futuro 360 con el cumpleañero. Muchas felicidades a nombre de todo el equipo, Humberto Sichel. A todos ustedes, gracias por informarse con nosotros y que descansen.